Y vamos a estudiar la palabra de Dios. Una vez más, abrimos nuestro corazón. ¿Cuántos quieren seguir escuchando la voz de Dios el día de hoy? Amén. Dios nos está hablando todo el tiempo. Desde que iniciamos el culto con una alabanza, Dios siempre quiere comunicarse con nosotros. Y qué bueno es cuando nuestro corazón está abierto para recibir de su palabra. Dice Juan 12:24. Ciertamente les aseguro que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, se queda solo, pero si muere, produce mucho fruto. ¿Lo leemos juntos? 1, 2, 3. Ciertamente les aseguro que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, se queda solo, pero si muere, produce mucho fruto. Oramos al Señor. Jesucristo, te damos gracias porque nos permite reunirnos y alabarte juntos. Una vez más, abrimos nuestro corazón y oramos para que tú hables al corazón de cada quien conforme a necesidades. Tú conoces nuestra vida, tú conoces la necesidad de cada uno de los que nos reunimos el día de hoy, y que tu palabra, conforme a nuestra realidad, a lo que hemos experimentado y a lo que nos quiera llevar, nos confronte el día de hoy, nos motive, nos lleve a implementar pasos importantes, a sembrar semillas de esperanza para que la humanidad conozca de ti y nuestra vida sea usada. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Estudiamos la palabra de Dios. He titulado esta reflexión Vive Sembrando. Hay un libro muy bueno que está en inglés. Algunos han traducido algunas partes de este libro. Se llama El auge del cristianismo. El autor, que es Ronnie Stark, entre muchas de las reflexiones que hace, él habla de cómo el cristianismo ha cambiado la historia. Y él defiende que el momento donde más transformación en la historia el mundo ha experimentado fue en los primeros años después de Jesús. Los 3 primeros siglos, el impacto de los primeros cristianos para llevar a cabo el evangelio en el gran imperio romano. Debe saber usted que el imperio romano ha sido el imperio más poderoso que ha conocido la tierra. Sus alcances fueron impresionantes. Lo que lograron derrocar a otros imperios, y este imperio pues realmente no fue derrocado con nadie, sino que se fue diluyendo, solo se comenzó a desquebrajar, pero un imperio muy poderoso. Y este autor habla de cómo los primeros cristianos, los primeros creyentes, que eran muy poquitos al principio, lograron cambiar tremendamente el imperio romano. Qué bueno es cuando las iglesias logramos llevar a cabo un impacto en nuestra sociedad. En el sur del país tenemos iglesias en poblaciones que se llaman población C21, C13, no sé cuántos C son. La palabra C significa comunidad. Y hace un tiempo platicaba con un pastor y le preguntaba, oye, ¿cuántas personas hay en la iglesia donde ustedes están ministrando? Y él me decía que eran alrededor de 350 hermanos. Y cuando me dije, ¿de dónde vienes? Me dijo, soy del poblado C, no sé, 21, por poner un número porque no me acuerdo. Y le preguntaba, ¿y cuántos habitantes hay en tu comunidad? Y él me decía que en su comunidad existían alrededor de 500 personas solamente. De las 500 personas, 350 son apostólicos. Gloria a Dios por ese impacto, ¿verdad? Y tenemos otros lugares del país donde el cristianismo, y sobre todo el de nuestra iglesia, la iglesia apostólica de la fe en Cristo Jesús, ha alcanzado el 80% o más de su comunidad para el evangelio. Cuando escucho testimonios como esos, no dejo de pensar en Guadalajara, en nuestra ciudad. Nosotros nos gusta, mi esposa a mí, seguido los fines de semana, el domingo en la tarde, salimos a caminar y nos gusta ir a caminar a alguna plaza, y seguido vamos allá a la Plaza Galerías. Y yo le decía a mi esposa, oye, para que me salga un Paz de Cristo el domingo en la tarde, te lo tengo que decir a ti, porque no está fácil encontrar a otro cristiano. La ciudad es tan grande y el desafío es tan grande. ¿No sabía usted, hermano, que el lugar donde nosotros vivimos en el país es la zona menos evangelizada de México?
Y una de las menos evangelizadas de nuestro país es el norte de Jalisco. Ahí casi no hay iglesias cristianas evangélicas. Necesitamos más hombres y mujeres que quieran sembrar semillas de un avivamiento en esos lugares. Es la zona menos alcanzada del país. A mí me gusta decir de broma que si vas a lugares como Tijuana o vas a Guamúchil, inclusive también Culiacán, muy específicamente en Tijuana lo vas a notar que hay más iglesias que Oxxos, ¿no? Vas a encontrar iglesia apostólica y le preguntan a los hermanos, oye, ¿a cuál iglesia vas? No, pues yo voy a la 64, ¿verdad? ¿Y tú a cuál vas? A la 67. Tenemos lleno de iglesias esos lugares. En nuestra ciudad tenemos 10 iglesias en Zapopan, tenemos 9 iglesias en Guadalajara, tenemos una iglesia en Tonalá, 2 en Tlajomulco, en Chapala, bueno, hablando de la zona metropolitana de Guadalajara, pero aún así el reto que tenemos es mucho. Guadalajara, el centro del país, necesita conocer a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Hemos alcanzado mucho, pero aún nos falta más por hacer y ese trabajo lo tenemos que hacer juntos. Pero cuando me desanimo un poco, o no que me desanime, o que veo la tarea tan grande para nuestra ciudad, recuerdo el testimonio de este escritor sobre el Imperio Romano. Él dice cómo un grupo de cristianos, comenzando con 120 cristianos, que son los que reporta el apóstol Pablo, los apóstoles en el libro de los Hechos, Pedro está predicando y dice que son 120 personas las que están ahí reunidas. Este grupo de 120 fue multiplicándose hasta conquistar un imperio. Y este autor comienza a decir algunos de los aspectos por los cuales el cambio social más grande de la historia se llevó a cabo en ese tiempo y por los primeros creyentes, por los primeros cristianos. Dice que el impacto fue tan fuerte en este imperio en los primeros 3 siglos que después de estos siglos la religión cristiana fue declarada como la religión del Estado. Esto es muy fuerte porque recordarán que el Imperio Romano, su fortaleza estaba en gran parte de considerar al faraón, al emperador, deben considerar al emperador como un dios. El César es un dios. Por eso cuando vienen con Jesús, ¿a quién le vamos a dar esta moneda? Enséñame la inscripción. Dar al César lo que es al César y a Dios lo que es de Dios. Era un ataque porque el Imperio Romano adoraba al César. Hay una serie que no tiene mucho que salió en Netflix, que es la serie sobre María Magdalena, y pues uno podría pensar que es una muy mala serie, ¿verdad? Por ese libro apócrifo que sacaron de María Magdalena, que no tiene ninguna relevancia histórica y ninguna fuerza histórica. No hay forma no hay escritos antiguos de este libro, así que es un libro mentiroso, es un libro apócrifo, pero yo creo que esta serie quiso poner este nombre como este título y está muy buena porque sí habla de varios pasajes de la Biblia, centrada en la figura de esta mujer, pero realmente está centrada en Jesucristo. Y bueno, y es como hay muchas historias que no vienen en la Biblia, claro, que es la imaginación de los productores, pero sí tiene que ver con la Biblia. Y hay una escena de la imaginación de los que dijeron esta serie que me llamó mucho la atención. Llega un momento donde están en una fiesta romana y hay una mujer que es de las criadas que tira una copa de vino, no sé de qué era, sobre la ropa de uno de los invitados, y entonces pues eso fue algo que les molestó y pusieron a la criada en un lugar para matarla. Y entonces sacaron un arco y con flechas tirándole para matarla, ahí a sangre fría como parte de la fiesta, y está tirando y una mujer le tira y no le da, hasta que finalmente uno de los protagonistas toma un arco y él tira sin ver, como jugando a que es un buen, no porque no quiere verla a ella, sino jugando a que tiene muy buena puntería, le tira y finalmente mata a esta mujer. Y así usted puede ver otras películas y otras series que hablan del Imperio Romano, de cómo este era un imperio muy cruel, la cultura es muy cruel. Yo les he dicho que para los romanos la compasión era considerada una debilidad, mientras que la crueldad era considerada una virtud. Bueno, en ese
en ese contexto tan peligroso, de una cultura tan baja, el cristianismo alcanzó un auge increíble y el cambio social fue llevado por los primeros cristianos. Hay una historia que cuenta Stark de cómo un hombre le escribe a su esposa cuando él sale a la guerra. Y bueno, esta historia fue real. Y miren, es la carta de un soldado romano recién casado que estaba al frente de la batalla. Él le manda una carta a su esposa y voy a leer la carta textualmente. Cuando le escribe, dice así: querida, te extraño mucho. Me da tanto gusto que estés embarazada. Si es un niño, cuídalo y nútrelo. Si es una niña, ponla afuera y déjala morir. Con amor, tu esposo. Algo como esto era tan típico y uno no puede creer la crueldad de esta carta. ¿Cómo un hombre puede mostrarse tan cariñoso, verdad? Decirle a su esposa, cariño, decirle te amo, decirle estoy contento porque estás embarazada. Si es niño, déjalo vivir, y si es niña, déjalo afuera, porque la ley romana le permitía a los romanos poder asesinar a sus hijos. Es una amenaza que está ahora en nuestra cultura, que quieren legalizar el aborto. Es la misma historia. Qué terrible historias como estas, pero hablan de la cultura tan cruel del Imperio Romano. ¿Y sabe por qué los primeros creyentes impactaron a su comunidad? Bueno, por varias cosas. Tenía que ver con el amor. Primero, el amor de Dios. En ninguna de las culturas se hablaba de un Dios que amara a su gente. Y los cristianos presentaban un Dios que amaba a su gente, que tan grande es su amor, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Un Dios que ama, un Dios que nos ama primero de lo que nosotros le hemos amado a Él. Eso no sucede en los dioses de la cultura griega, que está dentro de la cultura romana. Esa es la cultura helénica, en el Imperio Romano. Los romanos tenían su imperio, su gobierno, pero su cultura era griega. Ellos creían en los dioses griegos, y los dioses griegos constantemente se peleaban por la gente, sin importarle la gente. Se peleaban por obtener puestos, y eso podría traer catástrofe a la humanidad, y los veían como seres inferiores. Si usted ve alguna película que tenga que ver con dioses griegos, usted se va a dar cuenta que no hay ninguna motivación y ningún deseo de esos dioses de amar a la gente. Sin embargo, los primeros creyentes hablaron del amor de Dios para nosotros, de que Él nos ama y Él nos ha amado a nosotros primero. Gloria a Dios, porque hemos recibido ese amor de nuestro Señor Jesucristo. Todo comienza con el amor de Jesús. No comienza con nuestra fuerza, no comienza con una habilidad nuestra, no comienza con nada de nosotros, sino que comienza con el amor de Dios. Y los primeros pasos que nosotros damos es aceptar el amor de Dios. Primero aceptamos el amor de Dios y después amamos a Dios. Miren cómo es nuestro Dios. Primero aceptamos las promesas de Dios y después comenzamos a tener una vida diferente. Primero nos relacionamos con Dios y entonces después comenzamos a cambiar, porque Él nos cambia a nosotros. Todo comienza con Dios. Pero también hubo otras prácticas de los cristianos, de los primeros cristianos. Los primeros creyentes creían que todos los seres humanos somos importantes. Y entonces en una reunión como esta, había ricos y había esclavos. Para los romanos era tan loco que un rico hablara con un esclavo y que el esclavo le dijera hermano al rico. Después los cristianos, fue una lucha de muchos siglos para que los cristianos abolieran la esclavitud. Pero en el tiempo donde fue escrita la Biblia había esclavos. Esa era la realidad social. Y en las reuniones de iglesia se reunía el pobre, el esclavo, y también se reunían los de la clase alta de la sociedad, la clase poderosa, y se decían hermanos y comían juntos. Era tan especial porque muchos de los esclavos no podían tener una comida de calidad,
solamente cuando iban a la iglesia, porque cuando iban a la iglesia todos llevaban comida, y la comida de los ricos también era para que los pobres pudieran comer. Qué especial. Eso fue impactando a la comunidad del Imperio Romano. Pero también cuando venían desastres, cuando venían epidemias, a los médicos romanos no les interesaba tratar a los pacientes, porque ellos habrían de dar la vida por alguien más, hablando de algo tan cruel, de una cultura tan cruel. Sin embargo, los médicos cristianos, ellos estaban dispuestos a ir a los lugares de la epidemia, a los lugares de guerra, y atender a aquellos otros romanos que estaban muriendo y que no tenía quien los rescatara. El amor de los primeros creyentes fue impactando de manera que en los primeros 3 siglos del Imperio Romano llegaron a ser los cristianos el 10% de la sociedad. El 10% de la sociedad. Y ese 10% fue capaz de provocar un cambio total en el Imperio Romano. Actualmente tenemos comunidades que superan el 10% de evangélicos. Y esas comunidades no han tenido el cambio que lograron los primeros creyentes. ¿Y saben por qué los primeros creyentes lograron traer una transformación tan grande? Por ese texto que acabamos de leer, es la práctica de este texto. Ciertamente les aseguro que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, se queda solo, pero si muere, produce mucho fruto. Hubo muchos hombres y mujeres que sembraron su vida, y gracias a eso, entonces el mundo ha podido conocer de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo fue la primicia de esa semilla que fue sembrada, que fue capaz de morir para dar mucho fruto. Después tenemos otros personajes como Esteban. El mismo apóstol Pablo dio su consentimiento para que Esteban muriera. Después tenemos los apóstoles, tenemos a los 120, a los que le está predicando Pedro, y posteriormente tenemos a otros personajes como los apóstoles, directamente a la muerte de los apóstoles, uno exiliado, Juan, y también la muerte del apóstol Pablo. El apóstol Pablo, antes de morir, él murió en Roma, porque antes de morir él apeló a César, porque él quería predicarle el evangelio al emperador romano. Finalmente murió. Uno de mis sueños es un día poder ir a Roma y estar en el lugar donde el apóstol Pablo fue degollado, y quedarme a orar ahí un rato y estar reflexionando un buen momento, porque Pablo fue sembrado, y la siembra del apóstol Pablo ha traído fruto aún hasta nuestros tiempos. Él soñó con ir a predicar el evangelio a España, y no pudo ir a España a predicar el evangelio. Y él quería ir a España porque España era el límite del mundo conocido de aquel entonces. Entonces Pablo soñaba con llevar el evangelio hasta lo último de la tierra. En esa manera Pablo se parece a Moisés. Cuando Moisés dio toda su vida trabajó para entrar a la tierra prometida, y al final él solamente pudo ver de lejos la tierra prometida y no entró a ese lugar. Pablo soñó con llevar el evangelio hasta lo último de la tierra. Sin embargo, su vida fue sembrada para que después cada creyente, cada nacido de Dios, así como lo dice el himno nacional, un soldado en cada hijo te dio, cada hijo de Dios, seamos un portador del evangelio y seamos sembradores del evangelio. La semilla que ellos sembraron, entonces nosotros ahora podemos disfrutar de esos frutos. Y es que, hermano, pequeñas semillas, cuando representan sacrificio, tienen gran influencia. Pequeñas semillas, cuando representan sacrificio, tienen gran influencia. El problema es que en nuestros tiempos hay muchos cristianos que no están dispuestos a sacrificarse. Creo que en cierta manera las iglesias no hemos ayudado en la configuración de nuestras reuniones y la forma como hemos presentado el evangelio, porque pareciera que hubiera una tendencia como a rebajar el evangelio y a ponerlo cada vez más fácil y cada vez más sencillo. Porque en la posmodernidad, en este tiempo, a lo que a personas le interesan es sentirse bien.
Y entonces a veces nosotros hemos fallado, y hablo de liderazgo eclesiástico de todo tipo de iglesias, porque en un afán de que el evangelio crezca o no sé, o que las personas no se ofendan, a veces rebajamos la predicación. Hay muchos lugares donde inclusive se ha dicho que a la hora de la predicación no se menciona a Dios. Y no se reta a las personas y no se anima a hablarles fuerte porque tienen miedo que las personas se vayan. Y yo creo que a todos los pastores, a todos los predicadores nos ha sucedido en algún momento, y no solamente un momento, sino varios momentos, que alguien se ha sentido ofendido con nuestra predicación. En una ocasión, yo me enteré que una persona deja de venir a la iglesia porque yo dije algo sobre su vida y esa persona interpretó, que por cierto no tenía el gusto de conocerla, pero ella interpretó que el que le invitó me había dicho algo a mí y que yo dije algo y por eso ya no quería venir a la iglesia. Entonces esas historias han llevado a que a veces el evangelio se rebaje, pero la semilla que realmente puede dar fruto es aquella semilla que representa y que vive el sacrificio. Hace rato en la reunión de líderes, una hermana decía, es que la semilla tiene que estar seca para que pueda producir. Una semilla tiene que morir y muchos no están dispuestos a sacrificarse por el evangelio. Para que el evangelio impacte a la comunidad se requiere de hombres y mujeres que estén dispuestos a sacrificarse. Hermano, usted y yo tenemos la bendición del día de hoy reunirnos en este lugar sin ningún miedo de que venga el gobierno y nos calle. Porque en México hay libertad de culto. Hay libertad de culto, pero hay otros países donde los creyentes cada domingo tienen que reunirse en lugares diferentes y ponerse de acuerdo el domingo por la mañana para saber en qué lugar van a poder estar juntos para adorar al Señor juntos. Estamos en un país libre. Gloria a Dios por eso. Es una oportunidad para que el evangelio se predique, pero que no se nos olvide, hermano, que la eficacia de la semilla tiene que ver con que esa semilla esté dispuesta a ser sacrificada por el evangelio. Y entonces va a dar fruto. Cada uno de nosotros tenemos que experimentar el sacrificio si queremos que Dios use nuestra vida. Hay tantos aspectos de la vida cristiana donde nosotros debemos experimentar el sacrificio. No es importante que te sientas bien. Yo me siento muy alegre cuando los demás estamos alegres. Dice la Biblia que nos gocemos con los que gozan, pero también dice la Biblia que lloremos con los que lloran. Porque en el evangelio de Jesucristo lo importante no es que te sientas cómodo. Hacemos un esfuerzo por cada vez tener instalaciones más cómodas y lo vamos a seguir haciendo. Dios nos permita pronto tener el templo que siempre hemos soñado. Pero ¿sabes qué, hermano? Ese templo que construyamos será el fruto del sacrificio de muchos, porque lo vamos a construir nosotros. Este lugar que podemos disfrutar, lo disfrutamos porque muchos sacrificaron. Hermano, detrás de cada esponja que usted ve, hay un hombre de Dios, una mujer de Dios, que decidió sembrar para poderlo disfrutar usted y yo de esta manera. La ubicación que tenemos está excelente, sí, pero es resultado de hombres y mujeres que nos antecedieron a nosotros, que estuvieron dispuestos a sembrar. Gloria a Dios por ellos. Amén. Le ponemos un aplauso a Dios y a esos hombres y mujeres que muchos de ellos no conocemos el esfuerzo que hicieron y que su sacrificio el día de hoy nos permite a nosotros disfrutar de ese fruto. Una conferencia que dio el pastor John Maxwell, él es un escritor muy conocido, tiene cantidades de libros sobre liderazgo, y hay una conferencia donde él hablaba sobre la siembra, y la forma como la configuró es que la entrada era gratis. Ahora una conferencia ahí con el doctor John Maxwell es costosa, es una conferencia de liderazgo, ¿no? Estoy hablando, eso pasa en Estados Unidos, y entonces aquí lo diferente a otras ocasiones es que todos podían entrar gratis. Al terminar la conferencia,
el doctor Josh Mowell dijo, miren, nosotros pudimos tener esta conferencia, poder rentar este lugar y todo el costo que esto genera, porque en la conferencia anterior hubo hombres y mujeres que sembraron para que nosotros podamos tener esta conferencia. Ahora voy a ir a tal lugar a hacer otra conferencia y va a ser gratis. ¿Qué les parece si nosotros sembramos para que ellos puedan tener la conferencia gratis? Y el resultado fue de muchos hombres sacrificándose en ese momento para que hubiera otra conferencia. Hermano, usted y yo somos salvos porque alguien sacrificó también su vida, su tiempo para que nos evangelizaran. Si usted nació en el evangelio, alguien se esforzó y visitó a tu mamá o a tu abuelita para que vinieras al evangelio. Todos venimos al evangelio por el sacrificio de alguien. Qué importante es que cada cristiano, hermano, si cada cristiano del mundo estuviera dispuesto a sacrificarse por el evangelio, a sufrir por el evangelio, a sembrar la semilla con dolor, no tuviéramos lugares en el mundo donde no ha llegado el evangelio. Yo ahorita le doy muchas gracias a Dios porque la iglesia apostólica está llegando a países donde no se puede entrar a predicar el evangelio. Cuando se ora por esos misioneros ni siquiera tenemos el nombre de ese misionero, porque es peligroso dar el nombre. ¿Se han visto esas imágenes con un signo de interrogación? ¿Por qué? No podemos mostrar la foto de ese misionero, no podemos decir el nombre de ese misionero y con trabajo podemos decir en qué país se encuentra ese misionero. Porque obviamente no entró como misionero a ese país, pero están dispuestos a sembrar la semilla con sacrificio. Hay muchos que no están dispuestos a sembrar en su universidad. Sembrar en tu universidad es estar dispuesto a defender la fe, a predicar el evangelio con tu vida y con tu ejemplo. Y sabes, dijo, creo que fue Lutero, predica la palabra todo el tiempo y si es necesario usa palabras. Pero eso requiere del sacrificio del ejemplo. Requiere tener un testimonio vivo, que las personas vean que lo que voy a predicarles, antes de predicarles, ya les hablé con mi ejemplo. Pero eso significa también sacrificarnos. En la empresa necesitas sacrificarte también. Hay cristianos que siguen haciendo negocios que no están bien. Y eso requiere de un sacrificio. Hace poco un hermano me contaba que había ganado una licitación de mucho dinero y le pedían cosas de corrupción muy fuertes y él dijo no. Bueno, eso requiere sacrificio. Está dispuesto a sacrificarte. Está dispuesto a sacrificarte. Esta sociedad va a ser impactada por hombres y mujeres que estén dispuestos a sacrificarte. Nos esforzamos, hermano, para que cada uno de nosotros cada vez nos sintamos bien en el lugar, estemos contentos, pero no hemos venido a este lugar a sentirnos cómodos. A veces va a ser necesario que alguien sacrifique su lugar para ponerse de pie y una visita se pueda sentar ahí. Amén. Es el sacrificio constante el que tenemos que practicar. Tener un equipo conexión es un sacrificio. Es un sacrificio. Trabajar en un ministerio es un sacrificio. Tener que preparar un tema, pues claro que requiere tiempo. Tenemos muchos maestros aquí que vienen el día domingo y dan su clase, pero ellos tuvieron que sacrificarse. Primero preparando el tema. En vez de ver una película, en vez de ver una serie, tuvieron que preparar el tema, tuvieron que orar por el tema, tuvieron que pensar en las personas que le iban a escuchar. Y luego el domingo tuvieron que levantarse temprano. Muchos me han dicho que prefieren dormir un poco más que desayunar, pero finalmente estar aquí a las 10 de la mañana sembrando la semilla. Sembrando la semilla. Somos llamados a sembrar la semilla. Orar requiere sacrificio. ¿O a poco se le da de automático a uno? ¿Es automático? No. ¿Es una necesidad? Sí, es una necesidad, pero que se puede paliar con otras formas.
con ocupaciones y cualquier cosa. Requerimos del sacrificio, requerimos del sacrificio. La semilla, hermano, tiene que ser sembrada con nuestras vidas. La palabra de Dios constantemente asemeja la semilla con su palabra, con la predicación del evangelio. Lucas 8:5, esta parábola conocida del sembrador, dice: el sembrador salió a sembrar, a esparcir la semilla. Una parte cayó junto al camino, fue pisoteada y los pájaros se la comieron. Y después vemos en otras partes donde cayó la semilla, pero finalmente el sembrador salió a sembrar. También el apóstol Pedro nos dice: pues ustedes han nacido de nuevo, no de simiente perecedera, sino de simiente imperecedera, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. La simiente es la semilla. Hemos nacido, hermanos, de nuevo por la semilla que nuestro Señor Jesucristo sembró con su vida. Y también la Biblia, en el libro de los Salmos, dice: el que con lágrimas siembra, con regocijo cosecha. El que llorando esparce la semilla, cantando recoge sus gavillas. Pero antes de sembrar la semilla, se tiene que llorar muchas de las veces. Usted sabe, hermano, lo que es tener un hijo espiritual y llorar por él, porque esa persona no es capaz de conocer a Jesucristo. Eso representa un sacrificio de mi bienestar, de mi comodidad. Los cristianos debemos estar dispuestos a sacrificar nuestra comodidad. Cuando Dios nos permita construir el templo que queremos construir, vamos a ahorrar un buen tiempo incómodos acá afuera. A no ser que llegue un millonario, ¿verdad? Y diga: ahí les va. Vamos a tener que pasar meses construyendo, años, quién sabe. Y no sabemos si Dios nos permite ver el proyecto completamente acabado de esta congregación. Yo no sé si me toque verlo acabado como pastor de esta congregación. Espero que sí. Pero va a haber tiempo, hermano, que vamos a tener que hacer cultos entre el polvo. Amén. Y no vamos a poder estar cómodos como podríamos estarlo ahorita. Pero, ¿qué le hace? Tenemos que sacrificarnos por el Señor. Y son detallitos pequeños en los que nos podemos sacrificar. Hermano, debemos estar dispuestos a dar nuestra vida en sacrificio vivo, santo y agradable, como lo dijo el apóstol Pablo. Ahora, el sacrificio es importante porque es la única manera de retener la bendición. Otra vez lo voy a decir. El sacrificio es la única manera de retener la bendición. Todos recibimos de parte de Dios bendiciones y todos queremos retener esas bendiciones. El sacrificio es la única manera de retener esa bendición. Si Dios te ha dado salud, la única manera de retener esa bendición de la salud es sacrificándote. Si todo el tiempo comes lo que deseas comer, si se te antoja una Coca-Cola a las 12 de la noche y te la tomas. He escuchado que hay personas que se levantan a las 2, 3 de la mañana y van al refrigerador, casi no abren los ojos y le dan un trago a la coca y se van a dormir otra vez. Bueno, tener la bendición de la salud requiere un sacrificio. Tenemos que ponerle a nuestra boca pues un cerrojo, ¿verdad? Y no comer más de lo que tenemos que comer. Si quieres tener un buen matrimonio, debes sacrificar tus impulsos. Porque si es algo que va a ofender a tu cónyuge, pues bueno, no vas a poder retener la bendición de la unidad matrimonial. Si quieres tener la bendición de una carrera, tienes que sacrificarte bastante, levantarte todos los días temprano. Yo se decía, yo no sé por qué en las universidades y en las escuelas tiene que uno entrar a las 7 de la mañana, si no todos los trabajos entran a esa hora. Bueno, tiene que ver con una disciplina, con el sacrificio. Esta semana que viene vamos a levantarnos todos los días a las 5 de la mañana a orar. Que eso me motivó. Gloria a Dios. Eso requiere de un sacrificio también. Es que para poder retener las bendiciones tenemos que sacrificarnos. Si alguien recibe una bendición pero no está dispuesto a vivir sacrificios, no va a poder retener la bendición. Le pasó a un endemoniado que fue liberado por Jesús. Ese tema lo vimos en los equipos Conexión hace 2 semanas. Este endemoniado
estaba en los sepulcros, amarrado con cadenas, se la pasaba en el panteón, ahí corriendo, desnudo. La gente ya sabía que estaba endemoniado, que estaba loco por muchos años. La familia había perdido toda esperanza de tener una comunicación con él otra vez. Estaba endemoniado, pero endemoniado. No tenía ahí un demonito, no, estaba endemoniado, hermano. Enchamucado. Ya Jesús y lo libera. Y entonces el endemoniado le dice: Jesús, yo quiero seguir donde quiera que vaya. Y Jesús le dice: no, vuelve a tu casa y a los tuyos y háblales de lo que Dios ha hecho contigo. ¿Por qué? Porque él tenía que experimentar el sacrificio y sembrarse para poder retener su liberación. Porque no es posible retener ninguna bendición si no ponemos primero el sacrificio. El testimonio de este hombre impactó a su comunidad. Hermano, es que tu testimonio es importante. Cuando alguien va a evangelizar para ganarse una persona para Cristo, alguien podría tener la duda: todo nos ha pasado, pero ¿qué les voy a decir? Hermano, lo más poderoso de lo que tú puedes hablar es de lo que Cristo Jesús hizo en tu vida. Y ahí nadie te puede refutar nada porque tú lo experimentaste. No importa que la persona que te está escuchando sea un doctor en astrofísica. No importa que te estés escuchando sea un científico que da clases en las mejores universidades del mundo. Es tu testimonio. Lo viviste, lo experimentaste. ¿Quién te puede decir que no a eso? Y oiga, y en ese tiempo los testimonios, la gente los cree. Los cree. Miren, puede llegar un hombre a la Ciudad de México y decirle a ciertas dependencias: yo no soy hombre, soy mujer. ¿Y qué va a hacer la dependencia? Le va a poner que es mujer. Y ni uno se va a atrever a decirle: no es cierto. Porque él está contando lo que siente. En este tiempo donde alguien puede decir que se siente niña de 3 años siendo un adulto mayor, y la gente lo dice: pues es una niña de 3 años. Bueno, en ese tiempo, hermano, el testimonio de un cristiano puede ser más poderoso, porque tu testimonio cuenta mucho. Tu testimonio cuenta mucho. Y tenemos la historia de una mujer conocida como la mujer samaritana. Tiempo antes, los discípulos quisieron orar para que cayera fuego del cielo y consumiera a los samaritanos. Un buen pretexto, porque los judíos no amaban a los samaritanos. Los veían como algo. Y entonces Jesús les dijo, no se burló de ellos: si ustedes no pueden bajar fuego del cielo. No, esperen. Jesús sabía que después él tendría una entrevista con una mujer samaritana. Él comienza a platicar con ella y después de generar confianza le da una revelación que impactó su vida. Cuando Jesús estaba platicando con ella, dice la Biblia, en esto llegaron sus discípulos y se sorprendieron de verlo hablando con una mujer, aunque ninguno le preguntó: ¿qué pretendes? ¿O de qué hablas con ella? La mujer dejó su cántaro, volvió al pueblo y le decía a la gente: vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Cristo? Una mujer que se escondía por vergüenza de su pecado, ahora fue capaz de ir a toda la comunidad y sacrificar su comodidad. Para ella era muy cómodo esconderse, pero ella sacrificó su comodidad porque comprendió que el reino de los cielos no se trata de estar cómodos. El reino de los cielos, ser cristiano, no se trata de sentirme cómodo. Alguien podría decir algo: nosotros aquí tenemos excelentes músicos, Dios bendiga al Ministerio de Alabanza y Adoración. Pero yo he escuchado expresiones, no aquí, en otros lugares, no lo digo en broma, aunque a lo mejor pudo haber pasado, ¿verdad? Que alguien diga: es que como que hoy no me gustó la alabanza. Pues no era para ti, hermano. Amén. No era para ti, era para el Señor. Es que hoy como que no me gustó esto del culto. Pero es que no venimos al culto a sentirnos cómodos. Venimos a ser desafiados para estar dispuestos a sacrificar nuestra comodidad en la semana y trabajar por el reino de Dios, porque sabemos que de esa manera podemos también retener la bendición y el propósito y el sueño de Dios en nuestra vida.
Esta mujer va con los samaritanos. Y dice la escritura, muchos de los samaritanos que vivían en aquel tiempo creyeron en él por el testimonio que daba la mujer. Me dijo todo lo que he hecho. Así que cuando los samaritanos fueron a su encuentro, le insistieron en que se quedara con ellos. Jesús permaneció allí 2 días. Y muchos más llegaron a creer por lo que él mismo decía. Ya no creemos solo por lo que tú dijiste, le decían a la mujer. Ahora lo hemos oído nosotros mismos y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo. El testimonio de una mujer. Hermano, el testimonio de lo que Dios ha hecho en tu vida es poderoso. Comparte tu testimonio. Tengas muchos años de conocer al Señor, tengas algunos días de conocer al Señor, comparte lo que Dios ha hecho en tu vida. Y te desafío el día de hoy que estés dispuesto a sacrificar tu comodidad para que el reino de los cielos se extienda. Para que el reino de los cielos se extienda. Para que el reino de los cielos se extienda. Ninguna conquista se ha logrado sin sacrificio. No existen conquistas en la historia sin sacrificio. Todas las conquistas y todos los logros son resultados de un sacrificio. Y entonces dijimos, si fracasas, vuélvete a levantar y sigue sacrificando. Si alguien estuvo la semana pasada, sabe de lo que hablo. Si fracasas, vuélvete a levantar y sigue sembrando. Vive sembrando. Vive sembrando. Finalmente, la Escritura dice que el Señor es el que da el crecimiento. Este año, la iglesia ha lanzado un proyecto. El secretario de evangelización, el hermano, él lanzó el proyecto. Isaac López lanzó el proyecto 1 a 1. Y dice que cada cristiano nos ganemos un cristiano en el año. ¿Podemos ganarnos uno para Cristo? ¿Uno? ¿Puedes ganarte a uno para Cristo? Que no vamos a caber, no te preocupes, hermano. Créame, cuando seamos un poquito más y tengamos que avanzar una fila aquí, no, hombre, nos motivamos. Yo le decía a algunos hermanos hace unos días, digo, miren, tenemos la bendición de poder tener en nuestra iglesia a miembros de la mesa directiva de nuestra iglesia, que en cierto momento nos podrían ayudar a hacer un proyecto más grande. Pero digo, pero ha habido domingos donde ellos han llegado y la iglesia no está llena como ahorita. Créeme, hermano, que tu adoración es importante. Cada persona que viene a la iglesia es importante y todos aportamos. Aquí la gloria de Dios no baja por el pastor o por los músicos, sino por todos. Juntos atraemos la gloria de Dios. Cuando viene una persona nueva y ve que la iglesia le sonríe y le dice bienvenido, ¿cómo crees que se va a sentir esa persona? Tal vez alguien venga desanimado. ¿Estás dispuesto a sembrar tu desánimo y dar una sonrisa? ¿Ven? Y dar una sonrisa y decirle a alguien bienvenido, para que este año puedas ganarte a uno para Cristo. Este año puedas ganarte uno para Cristo. Este año puedas ganarte uno para Cristo. La Biblia dice, ciertamente les aseguro que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, se queda solo, pero si muere, produce mucho